Estoy en contacto con Noemí Frenkler. Ella es actriz, licenciada en artes, autora de Bosque Migrante, Una judía se desarma. Noemí, bienvenida a Mendoza. Bueno, muchas gracias, qué lindo. Vos sabés que el libro, en un momento, cuando comienzo a leerlo, voy pensando que va a ser como un libro de viajes, eh, Ujú. como acompañándote como un diario de viaje. Y de a golpe empiezo a ver todo el significado que tiene el libro en la cuestión de fondo. Eh, ¿Cuándo surge esta inquietud tuya de escribir Bosque Migrante, una judía se desarma? Bueno, la idea del libro como tal la tuve a fin de 2021, retomando un pequeño texto que yo había comenzado a escribir acerca de una imagen que yo tenía muy pregnante, como una ensoñación que yo tenía siempre con una imagen de un bosque, ¿no? Y un día escribiendo sobre esa imagen, me encontré que ahí había indicios, algo me hizo intuir que ahí estaba contenido una pregunta, una incógnita que yo necesitaba resolver, que tenía que ver con mis parientes en Polonia, que no habían emigrado, como mis abuelos, mis cuatro abuelos que llegaron a Argentina en la fin de la década del 30, eh, a la Argentina procedentes de Polonia, pero que había un montón de parientes que seguramente no habían podido hacerlo, pero de los que nunca se hablaba, y algo en ese, y que yo quería saber qué había pasado con ellos, y todo hacía presumir que los judíos que no se habían podido escapar de Europa a tiempo habían sido víctimas del holocausto. Entonces empecé a tirar de ese hilo y en un momento se armó la idea de escribir sobre investigar, de ir a buscar respuestas sobre esta incógnita que yo tenía familiar, y se me ocurrió hacer el viaje a Polonia, sentir en mi cuerpo ese lugar, recorrer esos sitios donde sucedieron hechos tan terribles, y, y apareció esta idea de hacer una crónica de este viaje, ¿no? Entonces, el libro tiene varios ingredientes, uno de ellos es una zona del libro que es hacer la crónica de este viaje que fui yo, pero no era, pero con esta pregunta, ¿no? Con ese deseo de encontrarme con las huellas de esos parientes, ¿no? De esos desaparecidos de mi familia. Así que por eso tiene toda esta búsqueda de algo de memoria colectiva, de memoria familiar, de trabajo de testimonio sobre los traumas, las heridas, el dolor de las guerras, de las enemistades, de la identidad también, ¿no? Mía como integrante de una familia judía y del pueblo judío. Claro, porque ahí vos contás un poco esto de que tu abuelo era un rabino ortodoxo y vos en tu casa, eh, digamos, era como, no era una cuestión fundamental, digamos, la cuestión religiosa, sino como que a medida que van pasando los días, a medida que vas creciendo y te vas metiendo en esto, vas encontrando también esa parte de tu identidad, te vas como metiendo en esto. Claro, yo tuve, por un lado, tuve una educación judaica digamos, en mi familia se respetaban las festividades, las tradiciones, pero no éramos una familia que practicara la religión en cuanto a eh, a obedecer las prescripciones ortodoxas, ¿no? De la comida, era como que era una cosa más liberal, y yo recibí una educación judía pero laica, ¿no? Yo iba a un colegio hebreo, pero yo fui criada con una idea de la colectividad judía, porque aparte, bueno, se sabe que el judaísmo es algo mucho más amplio que una religión. Entonces, en mi educación, lo que a mí se me inculcó, el judaísmo era una parte fundamental. Ahora, no la religión. Eh,
aunque estaba esta herencia, ¿no? De tener un abuelo que sí era un religioso, era un rabino, a quien yo por otro lado no lo conocía, a él, pero más allá de algunas costumbres y tradiciones, para mí el judaísmo representaba sobre todo un mandato de algo que se esperaba de mí, que yo cumpliera, ¿no? Que formara una familia judía, siguiera, digamos, el mandato familiar, y entonces mi movimiento tuvo que ver con la rebeldía, con un rechazo a eso que se esperaba de mí. Y ya en esta última etapa, ¿no? Cuando quise ir a buscar todas estas respuestas, tuve como un reencuentro, ¿no? Con mi judaísmo eh, y el dolor, ¿no? De mi familia, ese dolor del que no se hablaba, pero que estaba ahí. Y también toda esta cosa así muy de, había una cosa de mantenerse entre la colectividad judía que a mí se me pedía o se me proponía, con mucha rigidez y con una cosa muy de querer controlarme. Había una idea de que el pueblo judío se tenía que mantener unido y no mezclarse, porque si no eso iba a tener una consecuencia, no sé, si me casaba con un hombre que no fuera judío, algún día me iba a decir judía de mierda, ¿no? Estaba Claro, siempre esa idea de que tarde o temprano el antisemitismo, el racismo, la discriminación a los judíos, yo iba a ser también víctima de eso. Entonces, una manera de prevenirlo era mantenerme como dentro de, entre comillas, el gueto de la colectividad. Y yo rompí con eso, no obedecí a ese mandato, pero eso también me hizo alejarme de algo que es muy genuino, muy auténtico, como algo más profundo, ¿no? Que esa imagen de, bueno, sé una princesa judía que se casa con un príncipe judío, ¿no? Como ese cuentito, ¿no? Tradicional, y hay algo de valores, de cultura, no sé, la cuestión judía es muy, eso, el tema de la identidad judía es algo muy, muy complejo, ¿no? Así que necesité también revisar todo esto y en el libro se trata también eso de reencontrarme y sentir una pertenencia a un pueblo que yo en su momento había rechazado en mi adolescencia. Dije, no, a mí no me interesa esto, esto es un plomazo. Así que bueno, en el libro voy relatando justamente eso, ¿no? es que vos sabes Ese que reencuentro. recién ahí decías algo de la identidad, como un camino de la identidad tuya. Y el libro me pasó esto, ¿no? Viste, tenía como tiene muchos momentos el libro, pero en un momento cuando ya viajás a Polonia y recorres, y te digo esto por quizás también porque hay una generación como nosotros que no conoce mucho. Eh, Vos sabés que noté que vos ibas formando esa identidad, que ibas encontrando las respuestas que fuiste a buscar, y a su vez en un momento te noté, quizás ya más al final del libro, parada como también desde una mirada crítica de ciertas Sí, sí. situaciones que se replican. ¿Y por qué te digo esto? Lo noté como un libro muy noble. Quizás, bueno, hoy la casualidad es que quien te está entrevistando es nieto de palestino. Wow. Entonces, entonces cuando surge la parte por ahí final de vos, cómo te parás vos frente a la situación, decir, che, pero esto, mirá que no está bueno, ¿eh? También me pareció una nobleza muy grande de tu parte. Claro, es que el tema de la identidad, justamente hay identidades o tradiciones, ¿no? Que se mantienen como cristalizadas desde una narrativa, ¿no? Como que uno le inculcan, ¿no? Ciertos, hasta mitos de origen o ciertas identificaciones con, sí, con algo que es un relato, todo, ¿no? Las nacionalidades, hasta muchas ideologías, ¿no? O sistemas de pertenencias o parámetros o paradigmas de pertenencia que muchas veces tienen un origen y tienen una justificación y tienen su contexto y tienen su historia y hay una memoria que reconocer, pero también hay toda una cosa que tiene que ver con desarmar, ¿no? Ciertas cosas que quedan grabadas de una manera y uno se da cuenta que no dejan de ser falacias
o eh, formas de adoctrinamiento, ¿no? Y una transmisión de valores que muchas veces, bueno, es una de mis observaciones, ¿no? Que yo planteo en el libro, es que están basadas en la separación y en el odio al otro, ¿no? Entonces, bueno, yo me defino como perteneciente en disputa con otro grupo, con otra tribu, con otro clan, con otra identidad, con otras identidades, con otras nacionalidades, con otras territorialidades. Y, y bueno, y eso es un camino de desencuentro de la humanidad, ¿no? Entonces que muchas veces arraigados en estas creencias, en estas ideas, en estas narrativas, se producen enemistades, guerras, y formas de vinculación entre los pueblos que son, yo las considero eh, totalmente que nos llevan al desastre, ¿no? Como cito a Primo Levi en el acápite del libro, ¿no? Que dice que son una enfermedad, son como un virus, una enfermedad latente que anida en el fondo de las almas, ¿no? Y cuyas consecuencias nos amenazan, ¿no? Esta de considerar al extranjero como un enemigo, ¿no? Entonces, estas cosas se fueron construyendo y las fuimos heredando también, ¿no? Entonces, por ejemplo, como vos decís, eh, judíos judíos que fueron víctimas, ¿no? De genocidios, de persecuciones, de discriminación, de racismo, y en muchos casos a caballo de ese trauma y de esa historia, después se pudieron convertir en victimarios, Victimario. ¿no? Y verdugos de otro pueblo. Y igual, justamente, valga la aclaración en este momento de la nota, eh, una de las cosas que yo me ocupo de también de discernir es esta, cómo se confunde el judaísmo con Israel, ¿no? Y con el sionismo, Claro, ¿no? O sea que ser judío no es lo mismo que ser israelí, ni ser israelí o judío es lo mismo que ser sionista, y bueno, y todo lo que conlleva y que es necesario como estudiar e investigar con qué significan todas estas categorías, ¿no? Así que bueno, justamente el conflicto en, a partir del 7 de octubre, pero que bueno, después indagando de 2023, pero indagando en la historia es muy anterior, ahí yo también reconozco cómo se me implantó una enemistad con los árabes, porque ni siquiera se me nombraban como palestinos, ¿no? Como los árabes eran potenciales enemigos, potenciales personas que querían exterminarme a mí como judía, ¿no? Así como yo tenía identificados a los nazis, ¿no? Entonces, claro. y esas cosas a veces uno las porta sin siquiera tener claro que uno se la inculcaron, ¿no? Y por ahí quien te la inculcó no siempre tampoco era tan consciente de un objetivo no sé, de adoctrinarte en un sentido eh, falso, ¿no? Sino que son relatos van Sí, quedando, ¿no? Se constru- van transmitiendo. construcciones colectivas que Exacto, persisten. exacto. Vos sabés que, bueno, a mí me parece que el libro en un punto tiene un plus que es esto de el libro te deja pensando. Eh, Como te decía recién, por un momento digo, bueno, esto puede ser como un libro de viajes, a ver qué va a pasar en Polonia, qué sé yo, Mm, y cuando el libro pasa, el libro te deja pensando. Yo que trabajo en una radio, eh, por ahí los medios tienen una tendencia a jugar con cierto favoritismo para algunos lados, ¿no? Hay una cuestión como media partidaria, no sé ujú. si, pero el libro en algún punto tiene esto de que echa mucha luz en lo que vos planteás, porque lo estás viendo también desde otro lugar. ¿Cómo recibieron los tuyos el libro?
Bueno, la verdad que el libro salió hace poquito y lo está leyendo eh, gente, bueno, de mi familia, que inclusive hasta son personajes del libro, ¿no? Que aparecen. Y la verdad que con mucha emoción, eh, con, eh, con un reconocimiento a un trabajo de amor puesto en el libro, ¿no? Y bueno, y estoy teniendo bastantes entrevistas y particularmente este tema, ¿no? Que es tan controvertido en este momento, ¿no? La situación en Gaza y bueno, entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina o entre el pueblo israelí y, bueno, no sé, toda esa construcción tan terrible, y yo lo que veo es esto que vos me decís, que te lo agradezco, ¿no? Esto de echar luz. Así como a mí, una de las cosas que me motorizó a escribir sobre esto fue la angustia que me producía este conflicto y esta sensación de reconocer estos maniqueísmos y estos sesgos irreconciliables que se ponen sobre la mesa y que impiden observar la situación y poder interactuar y poder pensar y poder desarmar algunos criterios donde se produce un efecto de deshumanización del otro y de no reconocer, o sea, de no reconocer los crímenes propios y solamente ver los ajenos y todo ese tipo de formas de pensamiento y de lógicas. Eh, yo también necesité tener referentes para poder pensar desde mi lugar, desde la angustia que a mí me producía de no saber cómo pararme frente a esta situación que me interpelaba y me interpela, me sigue interpelando. Entonces tener gente que desde el judaísmo hiciera una crítica a lo que estaba pasando, a mí me ayudaba, porque si no siempre parecía que quien estaba haciendo la crítica estaba parado en la vereda de enfrente, estaba demonizando, era como del enemigo o estaba convalidando, no sé, por ejemplo, la masacre del 7 de octubre. Entonces, eh, a mí me ayudó y estoy recibiendo muchas devoluciones, tanto de mi familia o de personas de la colectividad judía, que por ahí tengo, que son conocidos, que son cercanos, que ellos también necesitaban y que el libro los está ayudando a poder hablar de este problema, pensar en este problema, informarse. Y una de las cosas que yo ofrezco en el libro, para echar luz, como sea, es todo un trabajo de estudio, ¿no? O sea, como que la última parte sería más ensayística que una crónica, aunque está escrita desde un yo y desde, bueno, toda una mirada filosófica también o existencial, eh, pero yo necesité estudiar, justamente acceder a una información que iba más allá de la fake news, del algoritmo, o estás de un lado o estás del otro, según, no sé, las cuentas que tengas en tus redes sociales, te van a llegar niños palestinos muertos o te van a llegar mujeres violadas en el Festival Nova el 7 de octubre, ¿no? Entonces, esta cosa que es tan tendenciosa, cómo atravesar para acceder a una información y yo también llegar a mis propias conclusiones, creo que es algo que necesitamos todos hacer, ¿no? Poder pensar lo más autónomamente posible o lo menos manipuladamente posible. Entonces, a tu pregunta, lo que estoy sintiendo es que mis propios, por decir, que son de muchas procedencias y de muchas digamos, es un abanico amplio de personas con las que yo me vinculo, reciben esto, como que esto los ayuda también a pensar en esto, ¿no? A elaborar esto que es tan cruento, que es tan doloroso, que es tan siniestro. Y ahí me cuelgo con esto que decís doloroso y siniestro por ahí al final de esta frase. En un momento me impactó mucho, eh, recreas un diálogo de dos mujeres que van en un tren. Entonces se ve un fuego a lo lejos y una le dice a la otra que Ah, ese fuego son las nuestras que están ardiendo. Eh, sí, y después, más adelante, quizás o por esas mismas páginas llegas a Polonia
y ves esos recorridos como con una especie de tour comercial. Eh, Mm. ¿Qué, porque por eso recién te decía, nosotros hay una generación que eso lo hemos visto en el cine o que lo hemos leído por ahí en un artículo del diario, pero no lo hemos transitado. Eh, ¿Qué fue lo más impactante con lo que te encontraste? ¿Qué pudiste sentir ahí, en esas tierras? Bueno, así, en lo personal, lo más, o sea, ya estar en Polonia era muy conmocionante para mí, ¿no? Porque era como el lugar del que yo soy oriunda, en realidad, porque toda mi familia vino de Polonia, ¿no? O sea, que en realidad era como, era también una patria posible, o sea, digamos, lo natural hubiera sido que yo naciera ahí, ¿no? En toda esta cosa de las migraciones y de las guerras y de los desplazamientos humanos. Así que ya de por sí estar en Polonia y era atravesar una historia de tanto odio, ¿no? O sea, realmente la historia del holocausto, ¿no? Es como, es conectarse con lo indecible, con lo inenarrable, ¿no? Entonces, en lo personal, cuando yo en mi recorrido y en mi investigación llego a la conclusión que una buena parte de aquellos parientes que habían quedado ahí, en donde pudieron haber sido exterminados, era en el campo de exterminio de Belzec, que es uno que está muy cerca de la frontera con Ucrania, y que no es tan famoso como Auschwitz o como otros, ¿no? Que son museos y que tienen miles de visitantes y como vos decís, y yo me generó indignación que sean vendidos como una excursión, ¿no? Este, ir a, como un tour a Auschwitz, es como, es algo que, no sé, como que la cabeza me explota cuando pienso en algo así. Y yo terminé teniendo que ir en un tour a Auschwitz para poder estar en ese lugar, pero cuando yo fui al campo de Belzec, que es una ruina, ¿no? O sea, que no hay, los nazis antes de abandonar el lugar lo Sí, lo destruyeron. destruyeron. Hay recreaciones. Sí, pero ahí, digamos, directamente vos lo que ves son los escombros, ¿no? Y algunas intervenciones en el espacio, pero que no son la reconstrucción de cómo era, ¿no? Sí se pudo reconstruir por testimonios de los únicos tres prisioneros que pudieron escapar, y ahí murieron casi medio millón, ¿no? En el curso de un año. Bueno, cuando yo me encontré con el nombre del pueblo del que provenía mi familia, que estaba ahí grabado en la tierra, ¿no? Que estaba como en la cronología de las deportaciones, ese fue el momento donde yo sentí, en lo personal, fue lo que más me conmocionó, que era como que yo venía a honrar a esas personas, ¿no? Esas víctimas que eran de mi propia sangre, que habían sido exterminadas de esa manera, o sea, que no se puede, inconcebible, eh, y, pero que yo podía ver, no sé, como sentir espiritualmente amor y reconocimiento hacia esas personas, como que sus vidas no habían sido olvidadas, no habían sido, eh, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra, no es destinadas al olvido. Sí, como que, eh, sí, como que habían existido, ¿no? Claro. Esta cosa de unir a aquellos que habían quedado unidos, hundidos en la historia, que sus vidas, sus nombres, sus existencias eh, valían, ¿no? Como ese gesto, ese encuentro, ¿no? Eso fue lo que a mí más me conmocionó. Eh, entonces también al ver como muchas veces se dijo, bueno, que después de cuando se supo lo que había pasado, lo que habían hecho los nazis en los campos de exterminio, no solamente a judíos, pero los judíos como su sujeto, ¿no? De exterminio eh, protagónico, y se decía, bueno, que después de Auschwitz no puede existir nada, es algo que no puede volver a pasar, y sin embargo ver que siguen ocurriendo genocidios en el mundo, eso me conmociona hoy, ¿no? Me conmociona terriblemente. Bueno, en un momento del libro contás esto, ¿no? Que vos estás llegando.
y te aparece un camión con soldados que va a la frontera de Ucrania Sí, para este conflicto de Ucrania-Rusia. O sea, sí, la rueda que nunca para. exacto. Sí, sí, sí. Hay algo de eso que es esta guerra permanente. Bueno, lo que estamos viendo hoy mismo, ¿no? Lo que está haciendo Trump con Venezuela y lo que está amenazando con hacer en Groenlandia y bueno, no sé, todo lo... eh, y bueno, sigue pasando en Ucrania y cómo, no sé, en su momento se había creado la ONU, ¿no? Las Naciones Unidas se supone para prevenir este nivel de guerra y hoy parece que todos esos acuerdos no Sí, tienen ningún valor y no se respetan y es como casi una figurita, ¿no? Eh, entonces sí, ver como que esta dinámica de la guerra se sigue perpetuando y en el camino son los pueblos los que sufren, ¿no? A veces le toca a un pueblo, a veces le toca a otro. sí. eh, y bueno, los que ganan son siempre determinados poderes que utilizan a los pueblos para eso y también utilizan el odio, ¿no? Para alimentar esa maquinaria de guerra. Bueno, Noemí, ha sido un gusto poder hablar con vos. Eh, nada, la verdad es que bueno, creo que por ahí te dije un poco lo que me había pasado con el libro. Así que, bueno, muy recomendable. Bosque Migrante, una judía se desarma. Y estamos en contacto para tus próximas obras. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la nota.